Capítulo 9. Rubén, el chico que a menudo servía de recadero a Marta y a Lázaro, tenía un hermano mayor llamado Marcos. Su madre, Juana, poseía una casa grande situada fuera de las murallas, al lado de los palacios de Anás y Caifás, y que solía alquilar a los peregrinos que acudían a la ciudad para pasar allí la Pascua. Una mañana, Marcos se presentó en Betania y le dijo a Magdalena: «Vengo de parte de Miriam, la madre del maestro. El maestro desea celebrar la cena pascual en nuestra casa. Entre Miriam, su hermana, y mi madre van a preparar la comida. Miriam te pide que vayas a ayudarles». Inmediatamente Magdalena se preparó para el viaje. Los últimos días vivía con una inquietud que aumentó después de que el maestro dijo aquello de depositar su cuerpo en la sepultura. Le dijo a Marta: «Me voy porque me ha llamado Miriam. Comprenderéis que no pase esta noche santa con vosotros, pero si él me necesita». «No te entretengas», le respondió Marta. «Cuando él y ella te necesitan, todo lo demás es secundario. Yo he hecho promesa de cuidar de Lázaro y la cumpliré hasta el final. Él no puede valerse sin ayuda. Tú márchate». Magdalena se fue con Marcos. Era un muchacho simpático, un poco más joven que ella, que siempre estaba dispuesto a interesarse por cualquier novedad. Viajar era su sueño, y para poder realizarlo decidió que en el futuro iba a convertirse en un gran comerciante. Durante el camino, Marcos le contaba que aquella mañana, cuando él se dirigía a buscar agua, encontró a Juan y a Felipe, que, enviados por el maestro, iban a decirle a Juana que él deseaba celebrar la cena pascual en su casa. La casa de Juana era grande y tenía la ventaja de estar rodeada de tupidos arbustos. Además, jamás se les había ocurrido a los perseguidores del maestro buscarle precisamente junto al palacio de su gran enemigo. Hasta entonces no habían conseguido atraparle y no habían descubierto que su mejor escondite había sido uno de los jardines situados en la ladera del Monte de los Olivos. Aunque ciertamente durante los días festivos, cuando la ciudad estaba llena de peregrinos, dejarían de buscarle. Los del Sanedrín sabían de sobra que a él le apoyaba todo el pueblo, pero una vez que terminaran las fiestas, debería irse a Galilea, donde estaría a salvo. Herodes no le haría nada, porque seguía asustado después de haber dado muerte a Juan. Así Marcos le iba contando todo, orgulloso de saber tantas cosas. Él permanecía en contacto continuo con los discípulos y siempre sabía dónde estaban y lo que hacían. Magdalena le preguntó qué había hecho el maestro durante los 2 últimos días, y Marcos le contestó con entusiasmo. Una noche, al salir del templo, Jesús llevó a los discípulos al Monte de los Olivos. Marcos fue con ellos, gracias a la intervención de Simón Pedro, que le quería mucho. «Estábamos sentados en la pradera», continuó Marcos, «contemplando la puesta del sol que se escondía poco a poco detrás de las colinas. En la oscuridad el templo parecía más imponente aún. Nuestro silencio fue interrumpido por Felipe, que no podía contener su admiración. «Mirad qué espléndido. Estoy seguro de que en ninguna parte ha podido nadie levantar una obra semejante. Nuestro templo permanecerá hasta el fin del mundo». Pero el maestro nos sorprendió diciendo: «Dentro de poco no quedará de él piedra sobre piedra». Entonces todos empezamos a preguntarle sobre cuándo y cómo podría ocurrir eso. Él no nos contestaba, y le preguntamos si al menos habría algunos signos que anunciaran aquella catástrofe. En vez de responder, nos contó una especie de agada. Decía cosas tan terribles que todos estábamos temblando. Anunció guerras, hambre, enfermedades, terremotos. Dijo también que aparecerían embusteros con mensajes falsos diciendo que eran enviados suyos. Habría que estar alerta para no creerlos. Quienes siguieran fieles a él serían perseguidos, juzgados y condenados a muerte. Los hombres darían falsos testimonios contra sus prójimos. El hermano traicionaría a su hermano, el hijo a su padre. Nadie podría soportar todo eso durante mucho tiempo. Así es que, en consideración a unos cuantos escogidos por él, el gran Adonai daría por concluido el tiempo de esas terribles pruebas y nos libraría de los falsos profetas. Escuchando sus palabras, empecé a temblar de repente y mis ojos se llenaron de lágrimas. Al verlo, él estrechó mi cabeza contra su pecho y dijo que no debería tener miedo, porque todos esos acontecimientos serían una señal evidente de que él volvería a estar entre nosotros. Después de esa época de grandes preocupaciones y tristezas, llegará el momento de gozo y de felicidad.
Todos deberíamos esperarlo con alegría, pero estando siempre vigilantes para que no nos sorprendiera desprevenidos y sin fe. Entonces, dijo que se marcharía, pero que volvería luego mientras iba a suceder todas esas cosas terribles. Yo lo he entendido así. Los discípulos piensan lo mismo, ya que él varias veces repitió que iba a marcharse. ¿A dónde? No lo sé. Santiago dijo que si él dice que se marchará, eso significa que o bien morirá o bien le matarán. Pero Judas se rió de él, diciendo que si él muriera nunca podría volver. Mi hermano ha vuelto, comentó Magdalena, sintiendo un miedo como si se levantara el viento del desierto y la golpeara con violencia. Pero ha vuelto porque el maestro lo llamó para que saliera del sepulcro. Es verdad, afirmó Marcos. Si no fuera por el maestro, Lázaro no habría vuelto a la vida. Pero, ¿y si muere él mismo? Continuaron el camino en silencio, subiendo hasta las murallas de la ciudad, donde unas cómodas escaleras conducían al palacio de Caifás. Por un pequeño sendero, entre tupidos arbustos, llegaron a la casa de Juana. Alrededor del palacio había gran movimiento de gente. Sin embargo, en aquel sitio reinaba el silencio y la tranquilidad. La casa tenía 2 plantas. La habitación donde se organizaban las cenas pascuales estaba situada en la primera planta. En el centro había una mesa y a su alrededor unos bancos cubiertos de cojines. En un rincón estaban colocados los largos bastones iguales que los que usaban los pastores y que los hombres solían sostener en la mano mientras decían las oraciones en la cena pascual. Había también recipientes con agua para las abluciones. La comida se subía por la escalera exterior desde la cocina que estaba abajo. Cuando llegó Magdalena, todos se afanaban ya en la cocina. Miriam, su hermana, mujer de Cleofás, Juana, Salomé, mujer del administrador del palacio de Herodes y que colaboraba en secreto, y Rode, la sirvienta, todas ellas estaban preparando la comida. El cordero estaba listo para ser asado, y Rubén, encargado de dar vueltas a la parrilla, esperaba el momento en que encendieran el fuego. Miriam abrazó a Magdalena besándole las mejillas. Me alegro de que hayas venido, le dijo. ¿Es que habría podido no venir? Hay que servir al maestro, y yo haría cualquier cosa por él. Me ha perdonado tanto, respondió Magdalena. Él quisiera perdonar a todos, perdonaría a todo el que le llamara. Ojalá los hombres quisieran pedírselo. Ahora ven, me ayudarás a encender el fuego. Los rayos del sol poniente teñían de rojo las laderas del Monte de los Olivos cuando Marcos, que permanecía atento entre los arbustos, llegó gritando: ¡Ya vienen! Llegaban en pequeños grupos de 2 o 3 para no llamar la atención, pasando con cuidado junto al palacio de Caifás y sin entretenerse entre la multitud que se hallaba reunida en el patio. El maestro venía con Juan. Miriam salió a su encuentro, llevando una tutona limpia para que se pudiera cambiar antes de la cena. Él se inclinó y besó sus manos. Luego saludó a todas las mujeres atareadas en la cocina y dirigiéndose a Magdalena, dijo lo mismo que antes le había dicho a su madre. Me alegro de que estés aquí. Luego los hombres empezaron a subir las escaleras. El último de ellos, Judas, iba con la cabeza gacha y la mirada inquieta. Esta vez ni siquiera miró a Magdalena. Después de un momento de charla, en la habitación de arriba se hizo el silencio. Se oyó la voz del maestro bendiciendo el primer cáliz y enseguida sonó el cántico. Alabad, siervos al Altísimo, alabad su nombre, que sea bendito ahora y por todos los siglos. Marcos estaba atento junto a la escalera y cuando terminaron de cantar dio la señal para que subieran los platos. Magdalena tomó las fuentes con verduras amargas y salsa agria, Salomé la cesta con panes y detrás de ellas Juana y Marcos colocaron en la mesa el cordero asado. Los que tomaban parte en la cena estaban sentados o medio echados en los bancos. El maestro se hallaba situado en el centro, entre Pedro y Juan. Judas ocupaba un sitio junto a Juan. Al colocar los platos en la mesa, Magdalena observó que el maestro ofreció a Judas el cáliz, del cual él vertió un poco en su vaso. Lo mismo hicieron todos los demás. También le dijo algo, y al oírlo, Judas bajó la cabeza y no respondió nada. Las mujeres volvieron a la cocina. Arriba seguían hablando, a veces en voz muy alta. De repente entró en la cocina Marcos con una noticia. Imaginaos, el maestro está lavando los pies de los discípulos. Magdalena, curiosa, salió a la escalera para escuchar las voces de arriba, pero en aquel momento solo se podía oír el chapoteo del agua.
Luego empezaron a hablar, pero esta vez con más tranquilidad. Y de nuevo el silencio. Oyeron la voz del maestro. Sus palabras sonaron como si fueran las piedras que hacen ruido al caer en el foso excavado para levantar en él los cimientos de una fuerte y sólida construcción. Porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada para el perdón de los pecados del hombre. ¿Qué es lo que está diciendo?, preguntó la mujer de Cleofás. No lo entiendo. Todas las mujeres salieron a la escalera para poder oír la voz de arriba. Lo entenderéis a su debido tiempo, dijo Miriam. Lo entenderemos todos. De pronto se oyó un ruido arriba y alguien que bajaba las escaleras. Era Judas, que en su precipitación chocó con Magdalena. ¿Y tú también?, gruñó con una explosión de rabia y empezó a gritar palabras y frases totalmente incoherentes e incomprensibles. Ha sido por tu culpa. Nadie lo puede comprender. Sangre, cuerpo. Eso no va a salir bien. No lo podrá conseguir. Yo, amigo, emití un sonido que era mitad gemido, mitad sollozo. Nada. Yo no quiero misericordia. No la quiero. Apartó a Magdalena y salió corriendo. La oscuridad de la noche descendió tras él como un telón negro. Solamente se oyeron sus pasos y parecía que se dirigía hacia el palacio.